Que estés bien, buenas tardes. Y el Servicio Agrícola y Ganadero, el SAC, informó 2 nuevos casos positivos de influenza aviar, los que se registraron en las regiones de Tarapacá y Antofagasta. Estos contagios fueron detectados en 2 pelícanos, uno en Iquique y otro en Antofagasta, sumándose al ave silvestre hallada también en Arica con la misma enfermedad. Para conversar sobre este tema tomamos contacto con Miguel Guzmán, investigador de Medicina Veterinaria de la Universidad de las Américas. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muchas gracias por conectarse acá con Mega Plus. ¿Qué tal, Carla? Mucho gusto por el contacto. Miguel, para poder entender un poco, claro, es una noticia sobre todo después de 3 años de pandemia, cuando hablamos de un nuevo virus que nos asusta, nos alerta, pero un poco poder aterrizar también esta noticia y la magnitud que tiene. Es algo que hemos visto las últimas semanas en general por gran parte del continente, por la costa también hemos visto estas mismas imágenes de aves fallecidas ahí en el borde costero y que ahora se confirma, claro, estos últimos días la presencia aquí en Chile. ¿Cómo puede afectar esto? ¿De qué se trata la gripe aviar? Mira, la gripe aviar, como es conocida, la influenza aviar, es un virus específico de las aves, ¿ya? La población humana tienen virus de influenza aviar que son parientes, pero es un virus distinto en definitiva. Los reservorios clásicamente de los virus de influenza aviar son aves silvestres, aves acuáticas. ¿Ok? Ahora, en la última temporada, el último par de años, han estado ocurriendo focos muy intensos, muy graves, sobre todo en el hemisferio norte, en el continente, particularmente en Canadá, en Estados Unidos, y junto con la llegada de la primavera en el hemisferio sur, empieza el viaje de las aves migratorias. Entonces, ¿qué pasa? Las aves migratorias empiezan a movilizar el virus, ¿ya? Hacia nuestro hemisferio finalmente, y así es como han aparecido focos de esta cepa que es altamente patógena en México, en Ecuador, en Venezuela, Colombia, Perú y bueno, ahora en Chile. Es una enfermedad con consecuencias desde el punto de vista económico, desde el punto de vista sanitario, para el bienestar animal de las aves, obviamente, y que afecta de forma muy importante el patrimonio zoosanitario del país, en definitiva. Claro, recordar que en el fondo cuando nosotros hablamos de influenza, que es el virus que los humanos podemos transmitir, es H1N1, la que principalmente circula, y este es H5N1. ¿Cuál es la diferencia? Porque se ha dejado también bien claro por parte de las autoridades que esto es una enfermedad principalmente de las aves y que el contagio es bien acotado si es que se manipulan estas aves sin los cuidados que han recomendado también las autoridades. Efectivamente, este es un virus, como bien dice, particular de las aves. Tenemos estas clasificaciones, las H, las N, que son en función de unas proteínas de superficie que tienen los virus. ¿Ok? Son de especial cuidado para las aves los virus H5 y H7, y son los que causan la alta mortalidad en definitiva. Cuando hablamos de influenza aviar, podemos clasificarlo en 2 patotipos según la severidad del cuadro. Son de baja patogenicidad y de alta patogenicidad. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos virus de baja patogenicidad, vamos a tener cuadros más moderados, con síntomas respiratorios, baja en la producción. Y cuando hablamos de cuadros de alta patogenicidad, bueno, estamos frente de cuadros con problemas multisistémicos, hemorragias en distintos órganos y que finalmente nos llevan a la muerte de la especie. ¿Ok? Ahora, sí, cuando hablamos de virus, ¿cierto?, que se puedan transmitir potencialmente entre especies animales hacia los humanos, bueno, tenemos que diferenciar 2 cosas ahí. Primero, lo que es la transmisión a través de productos de origen aviar. Básicamente podemos pensar en carne y en huevos, ¿ya? Donde no se reconoce básicamente riesgo asociado, ¿ya? Por lo tanto, es importante dejar bien claro que el consumo de este tipo de productos es seguro para la población. Y en segundo lugar está la potencial transmisión entre aves directamente hacia los humanos. Como decía al principio, el virus es específico de aves. Sin embargo, los virus, al ser organismos muy sencillos y que por lo tanto se pueden adaptar rápidamente a través de mutaciones y evolucionar, eventualmente, dadas ciertas circunstancias, podrían, insisto en el condicional, podrían
y se ha registrado algunos casos, podrían pasar hacia una persona en definitiva. Pero esto bajo circunstancias bien particulares, contacto muy estrecho, muy continuo, situaciones que por lo general no se dan con la mayoría de las personas, en definitiva. Claro, estaba revisando y también así lo dio a conocer la ministra, el Ministerio de Salud. Desde el 2018 solamente han habido 7 casos en todo el mundo de contagio desde aves hacia humanos. Pero sin embargo daban a entender de que hay que tomar las precauciones, sabemos que los virus pueden cambiar también, dentro de estos 20 años que lleva tal vez la gripe aviar afectando a las distintas aves, no ha tenido grandes mutaciones, pero bueno, uno ha aprendido también después de una pandemia que no todo está dicho también y que hay que tomar también los resguardos correspondientes. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se puede percibir también si es que hay un contagio con las personas que están trabajando tal vez con estas aves o que se encuentran también en la costa con alguno de ellos? Bueno, cuando estamos hablando de personas, los síntomas pueden ser parecido a un cuadro febril, síntomas respiratorios, secreciones, dolor de cabeza, malestar, lo que es común también con muchos otros cuadros en definitiva. ¿Ok? Sí, efectivamente, como dices, son pocos los casos que se han descrito en el mundo. Ahora, el cuidado, claro, siempre va a estar con las personas que manipulan directamente aves y que en esos casos es importante que se tomen las medidas de precaución, ¿cierto? Básicamente los elementos de protección personal para minimizar el riesgo a un nivel que sea aceptable, en definitiva. Pero volviendo a la pregunta original, claro, esos son los síntomas que pueden ser confundidos hasta, por ejemplo, con un cuadro de COVID, en definitiva, ¿ya? Como cualquier infección viral sistémica pueden tener muchas cosas en común. Hasta el momento los 3 casos detectados son aves silvestres. Todavía no hay un contagio por ejemplo, no sé, de las aves que están en corral. ¿Cómo puede afectar también la producción? En Chile han habido casos, me acuerdo hace una década más o menos, que incluso se tuvo que sacrificar algunas aves producto de estos contagios. Claro, bueno, tenemos que volver a diferenciar y recordar el tema de la influenza de baja y de alta patogenicidad. El último, el último caso de influenza aviar de alta patogenicidad en Chile fue el año 2002. Y en esa ocasión, claro, afectó un lote de reproductoras de una empresa de engorda. Y claro, hubo que hacer un sacrificio masivo de miles de aves. Posterior a eso, una vez que se erradicó la enfermedad, que Chile recuperó el estatus de país libre de influenza aviar, hemos tenido un par de eventos asociados a variedades de baja patogenicidad que han sido en pavos. ¿Ok? Ahora, por temas de prevención y pensando que particularmente estas cepas H5 y H7 pueden también mutar a cepas de alta patogenicidad, es que en ese momento también se tomó la decisión de erradicar ese par de casos, ¿ya? Lo que llevó al sacrificio de esas aves, lamentablemente, sí. Desde esa época se desarrolla un programa Centinela de protección, un protocolo también que se está trabajando para abordar este tipo de situaciones y eso es lo que también me imagino que se pone en práctica al detectar estos casos que ya están llegando a nuestro país. Sí, bueno, por una parte, es súper importante en ese sentido destacar el trabajo colaborativo que existe entre la parte pública y el sector privado, el sector productivo. En ese sentido, el Servicio Agrícola Ganadero mantiene un programa de vigilancia constante de enfermedades exóticas. Enfermedades exóticas para las aves particularmente, ¿cierto? Estamos hablando de influenza aviar, altamente patógena, y de algunos subtipos velogénicos, ¿cierto?, de la enfermedad de Newcastle. Y contra esa enfermedad hay programas continuos que año a año se van haciendo. En la última temporada son programas que se han intensificado, se incluyen también aves silvestres. Y por otra parte también, bueno, tenemos el caso de la industria privada que también colabora en mantener el patrimonio sanitario, en definitiva, a través de protocolos de bioseguridad, de mantener las aves aisladas de su entorno, todo en función de prevenir que finalmente este virus pueda entrar en contacto con la ave y afectar finalmente no solamente la producción, sino que también
el estatus sanitario, lo que puede llevar a la muerte de aves finalmente. Miguel, la producción nacional no está en riesgo, como dejarlo en claro, no hay, hay infraestructuras que se han preparado un poco para poder enfrentar este tipo de situaciones. No, no está en riesgo. La industria privada viene trabajando hace mucho tiempo para poder estar con el estándar requerido, ¿ya? Y poder prevenir esta situación, lo que obviamente no nos puede asegurar ya, al 100% que no vaya a pasar. Sin embargo, también existen también planes de contingencia, ya, que están preparados para tratar de contener lo más rápido posible y erradicar, ya, en caso de que llegue a aparecer esta enfermedad en aves de corral. ¿Ya? De ese punto de vista, no deberíamos tener mayores problemas desde el punto de vista de la continuidad productiva y de abastecimiento de producto para la población. Claro. ¿Qué pasa en el fondo también? Hoy día se está trabajando desde el Ministerio en una alerta, el Ministerio de Salud, pensando un poco también en las preocupaciones que ha generado también este tipo de noticias, en una alerta también para las redes asistenciales, entendiendo que estar atentos también a estos síntomas y a detectar si es que efectivamente ha habido personas que han podido estar cerca de alguna de estas aves o que se presenten también nuevos casos. ¿Ustedes como han tenido también información por parte de las autoridades de cómo están operando en ese sentido? A ver, claro, el sistema público de salud humana tiene que estar preparado también frente a esta eventualidad, sin duda. Eh, la cadena de información que existe en los sistemas de salud es fundamental para estar alerta frente a estas situaciones. A pesar de la baja probabilidad de ocurrencia que esto pase, es importante, como bien se dice, estar preparado en caso de. Eh, ahora, el llamado particularmente en este caso, y justamente para prevenir eso, es en primera instancia a no manipular, no acercarse a aves que puedan verse con sintomatología que sea asociada a este tipo de cuadro. Vamos a llamar aves que puedan estar desorientadas, aves con problemas de coordinación, aves decaídas, como lo que se ha visto, por ejemplo, con el caso de los pelícanos en el norte. ¿Ya? En caso de presenciar ese tipo de situaciones, el llamado es a contactar al Servicio Agrícola Ganadero y que el Servicio Agrícola pueda manipular a estos ejemplares, no que lo hagan las personas directamente. Claro, es ¿Ok? importante lo que usted dice porque pensando en que se viene ya la época estival, las personas van a recorrer Chile, no sabemos también la magnitud, cómo nos va a impactar también este tipo de contagio en nuestro país y claro, muchos niños van a estar disfrutando de las playas y cuáles son esas recomendaciones que ustedes hacen para poder enfrentar este tipo de situaciones. Mira, en este momento yo creo que podría dividir en dos grandes puntos la recomendación en torno a influenza aviar y lo que está pasando. Uno, desde el punto de vista de salud pública, que es lo que estamos comentando recién, eh, y sobre todo para los amantes de la vida silvestre, ¿cierto? Que hay muchas personas que les gusta el avistamiento de aves, de hacer senderismo, de acercarse a humedales, ¿cierto? O en playas donde van a encontrar aves silvestres, aves acuáticas. Insistir, si es que se encuentran con aves que normalmente van a salir volando al acercarse a una persona, con aves que están decaídas y que por lo tanto no salen volando, con aves que se ve que tienen dificultad para volar, que tienen dificultad para desplazarse, para caminar, incluso aves moribundas o derechamente muertas. eh, la primera indicación es mantener distancia y comunicarse con el SAC. Eso es del punto de vista de salud pública. Del punto de vista de mantención del patrimonio sanitario para las aves, como te comentaba hace un momento, la industria está preparándose y sigue preparándose frente a esta circunstancia a nivel productivo industrial, estoy hablando, los grandes Ujú. productores de carne, de huevo, pero también no dejar de lado a los productores pequeños, ¿ya? Y a los productores pequeños que puedan tener a nivel de agricultura familiar campesina, que puedan tener animales de traspatio, el llamado también es a mantener a sus aves aisladas en gallineros particularmente, ¿cierto?, de lo que puede hacer las aves silvestres residentes, porque hoy día particularmente, frente a toda esta situación, hay un riesgo cierto, ¿ya?, que es patente, que puede existir un contagio, una infección por estos virus, ¿ya? Y eso es por contacto directo el riesgo más elevado.
Es importante porque muchas veces en sectores, sobre todo rurales de nuestro país, es una costumbre también tener una producción más familiar, más pequeña, y a diferencia de lo que vemos en la industria privada, donde existen una infraestructura, en general son todos bajo techos, también aislados en el fondo, no pasa lo mismo en los patios de las casas, entonces claramente el llamado principalmente también es a ello. Sí, efectivamente, mira Carla, hay un concepto que es clave en esta situación y que es la bioseguridad, ¿ok? Y que son el conjunto de medidas que podemos tomar para mantener a nuestras aves aisladas y que puedan evitar el contacto con este virus en definitiva. ¿Ya? Y lo primero, lo más básico, ya desde el punto de vista de bioseguridad, es que las aves estén aisladas de su entorno. ¿Ya? Es la única forma. Después podemos empezar a hablar de otro tipo de medidas, ¿cierto? El uso de pediluvios, desinfectantes, eh, ropa que sea exclusiva para la manipulación de las aves, restringir el acceso a las aves directamente, pero lo primero y lo más básico desde el punto de vista de la bioseguridad es limitar el contacto que exista entre las aves de corral con aves silvestres. Como tú bien dices, efectivamente, desde el punto de vista productivo industrial, eso hoy día se maneja, ¿ya? Pero cuando empezamos a bajar, ¿cierto?, en la tecnificación de los sistemas productivos y mientras más bajo llegamos en escala, ¿cierto?, familias que tienen alguna gallina en el patio, claro, nos encontramos con situaciones como que las gallinas están libres en los patios. Y así como están los pelícanos que se están viendo hoy día con síntomas nerviosos asociados a influenza, un ave silvestre cualquiera, ¿cierto? Un gorrión que estaba volando por la zona y que estuvo en contacto con ese pelícano, cerca de ese pelícano, con las secreciones de ese pelícano, y que después va volando al patio de esa persona que tiene la gallina suelta, bueno, ahí tiene un riesgo que es alto, que es patente y que hay que tratar de controlarlo, ¿cierto? Entonces por eso la bioseguridad, y lo primero es limitar el contacto de las aves de corral con las aves silvestres. Miguel, ¿qué ha pasado también en otros países? Hemos visto que también Perú, las costas, han llegado las imágenes a través de los medios de comunicación de la prensa extranjera de cómo ha sido afectado. ¿Hay contagio ya entre ave silvestre y ave local o ave de corral? Claro, tenemos distintas situaciones. Tenemos algunos países donde se han descrito solamente los brotes en aves silvestres, ya como el caso de Chile hasta el momento, y en algunos otros casos ya se han visto algunos focos en aves de corral, ¿ya? Y claro, esa transmisión, esa diseminación del virus desde las aves migratorias, ¿cierto?, hasta aves acuáticas hacia las aves de corral, puede ser por vía directa o indirecta, ¿cierto? Y la vía indirecta puede ser por aves silvestres residentes, el ejemplo del gorrión que está dando recién, o también puede ser a través de otros agentes vivos, perros, gatos, las mismas personas, en nuestras manos, nuestros pelos, ¿ya? En la cabellera podemos llevar virus de influenza de un lugar a otro. Y la otra alternativa indirecta también es que sea a través de lo que se conocen como fómites. ¿Qué son los fómites? Son objetos inanimados que tienen la capacidad de movilizar el virus. Por ejemplo, el calzado, ¿ya? Estar moviéndome de un sector donde hay aves silvestres con sintomatología, con el calzado, y después voy a ver si tengo un gallinero tras patio a mis propias gallinas, es un riesgo cierto de que pueda estar yo mismo ingresando a la enfermedad a mi Claro. sector de tras patio. Son las recomendaciones que hay que tomar en cuenta ante esta noticia que claramente ha llamado la atención, ha subido también la alerta de algunas autoridades, pero entendiendo también que hasta el momento estamos hablando de solamente 3 aves silvestres y las recomendaciones son claras las que hemos ido revisando. Miguel Guzmán, un investigador de medicina veterinaria de la Universidad de las Américas, muchas gracias por contactarse con nosotros. Que tenga buenas tardes. Muchas gracias, Carla. Buenas tardes. Y nos conectamos con nuestro sitio web porque a través de una declaración pública